Comienzo con esta segunda ronda de preguntas y comienzo con usted, profesor Godme. Usted asegura que evidentemente es una violación al derecho internacional, teniendo en cuenta que Siria es un Estado reconocido dentro del sistema de naciones a nivel internacional. Pero si una acción de estas no se ejecuta, ¿cuál es la solución? Teniendo en cuenta que hace 5 años, o bueno, más 6 años ya llevamos incluso en este programa discutiendo este tema, ya van más de 300.000 muertos y hasta este momento la comunidad internacional ha asistido de manera silente y cómplice a este derramamiento de sangre sin encontrar una solución. La diplomacia no ha fallado. No, ¿cuál es la solución entonces? Sí, pero bueno, permítame recordar algo. Así como Estados Unidos no tiene ninguna autoridad legal para haber intervenido, tampoco tiene ninguna autoridad moral. Estados Unidos ha llevado a cabo cuántos ataques químicos a lo largo de la historia contemporánea. En los últimos 100 años les puedo colocar varios ejemplos. Estados Unidos ha atacado con gases químicos, por ejemplo, recientemente en Irak. En el 2003 atacó población civil con uranio empobrecido tóxico. Un año después, en el 2004, Estados Unidos ataca con fósforo blanco en Irak. Estados Unidos incluso ha atacado con gases químicos a su propia población. Recordemos el caso de la década de 1950, cuando ataca a la población de San Luis, incluso aniquilando con gases tóxicos menores de edad. Y por otra parte, permítame recordar un último ejemplo, o un par de ejemplos más. La guerra de Vietnam, entre el 61 y el 72, Estados Unidos derramó más de 20 millones de litros de gases tóxicos contra la población vietnamita. Y el último ejemplo, cuando en la operación Plomo Fundido 2008-2009, Israel ataca con fósforo blanco a población palestina, Estados Unidos no hizo ninguna condena. O sea, si seguimos la misma lógica, Estados Unidos también tuvo que haber intervenido contra el gobierno israelí por haber atacado con gases tóxicos a la población palestina. Señor. Entonces, ¿cuál es el punto para ir terminándolo? Sí. El punto es que ¿cuál autoridad moral tiene Estados Unidos para atacar al régimen sirio sin ni siquiera haber una prueba de quién efectuó este ataque químico? Ataque químico hubo, pero la Organización para la Prohibición de Armas Químicas aún no ha dicho con certeza quién fue el que lo perpetró. Entonces, si no se trata de un sentido de justicia que guíe las acciones de Estados Unidos, si no hay ningún sentido humanitario, ¿cuál es la razón por la cual Estados Unidos ataca de manera deliberada al régimen sirio? Básicamente se trata, como lo pienso explicar más adelante, de una estrategia de cambio de régimen. No hay ningún sentido humanitario, no hay ningún sentido de justicia. Señor, sí. Y ese punto lo vamos a estar trabajando más adelante. Profesor Patiño, ¿usted qué opina de lo que plantea el profesor Godme y específicamente frente a la pregunta que hacía, si no es a través de acciones militares y teniendo como precedente que la diplomacia no ha funcionado, entonces ¿cuál es la solución? Bueno, primero aprovecho para saludar al profesor Godme, pero lo que quiero plantear en este contexto es algo que de alguna forma coincide con lo que Rafat está explicando. Y es lo siguiente, el contexto de la guerra siria, pero además el contexto de la guerra en Medio Oriente es mucho más complejo y por eso decía ahora que no es una guerra en blanco y negro. ¿A qué me refiero? Aquí hay unas corrientes islamistas, que además, donde muchos grupos además son yihadistas, otros más son yihadistas y salafistas, pero adicionalmente hay intereses globales muy importantes. Los intereses de Estados Unidos y la Unión Europea, los intereses de Rusia, los intereses de Irán, los intereses de China. De forma tal que estamos frente a una guerra bastante compleja, donde adicionalmente en el caso de Siria, la guerra tiene otro componente muy importante que tiene que ver con el cambio climático, la pérdida de muchísimos acuíferos y el desplazamiento forzado de una población importante desde la década de los 80 que se va viendo cada vez más arrinconada. En este contexto aparece un hecho que es determinante y es que los Estados Unidos y la Unión Europea apostaron de manera equivocada por lo que muy rápidamente llamaron algunos medios las primaveras árabes, creyendo que esto iba a llevar en una especie de segundo momento de ola movilizadora ciudadana a la democratización de regímenes autoritarios, algunos laicos y seculares y otras monarquías, y que esto iba a generar un cambio de régimen importante. Estamos frente, en el caso de Siria, además a una duda estratégica de fondo, y comparto con Rafat en el sentido de que aquí hay una estrategia de cambio de régimen en el caso de Siria, de lo que queda de Siria, porque Siria ya es, digamos, una especie de recuerdo. La Siria que saldrá de la guerra no es la Siria que conocimos hasta el día de hoy, pero insisto, aquí hay un fantasma muy importante, que es el fantasma de Libia. La Unión Europea, en el marco de la OTAN, con los Estados Unidos, apoyaron, entre otras, la caída de Muammar al-Gaddafi, que era otro dictador terrible, pero a la caída de Muammar Gaddafi
las respuestas y las posibilidades de cambio de régimen no se han concretado. 6 años después no se han concretado y no hay claridad de quién va a cambiar o quién va a reconstruir Libia. En el caso de Siria estamos frente a la misma condición, solo que es algo más compleja, por una razón, porque Bashar al-Assad no solo cuenta con reconocimiento internacional, sino que cuenta con aliados muy importantes como la alianza con Rusia, comprometida personalmente con Vladimir Putin, la alianza con Irán, con un apoyo muy importante de la Guardia Revolucionaria y un apoyo determinante de China en este contexto global. En esta perspectiva, resulta ser muy complejo, digamos, tener claro cuál es el panorama al que se va a dirigir los Estados Unidos y el gobierno de Trump. Lo digo entre otros porque cuando se escucha con claridad las intervenciones de Trump del día de ayer a hoy, las intervenciones de Nikki Haley de ayer a hoy, e incluso teniendo en cuenta su intervención de la semana pasada cuando decían en el Consejo de Seguridad que Estados Unidos empezaba a sentir, digamos, cómodo con Bashar al-Assad en el poder, y una semana después hay un cambio radical, lo que es claro es que no hay una estrategia ni hay un acercamiento claro frente a esta condición de qué es lo que va a suceder y cuáles son las políticas de estabilización de Oriente Medio vistas desde Washington. Permítame, voy a Madrid, España. Señor Samir Kishi, usted como presidente de la Unión de Sirios en el extranjero, ¿cuál es el último reporte que usted tiene de la situación que hay en este momento en Siria? Muchos temen que este ataque ejecutado por los Estados Unidos despierte una violencia mucho más fuerte, mucho más feroz de Bashar al-Assad contra algunos sectores al interior de Siria. ¿Cuál es el reporte que usted tiene? Hombre, más feroz no va a ser. Porque llevamos 6 años prácticamente desde que empezó la revolución siria, después se ha convertido la revolución en una guerra. Y desgraciadamente los profesores, algunos le llaman a esta guerra civil. Y en el fondo no es una guerra civil, eso es una guerra de poderes entre el gobierno sirio y el pueblo sirio. Llevamos más de 400.000 muertos reconocidos, más de 10 millones de refugiados dentro del país y fuera del país. Y el Assad está bombardeando en todas las zonas que puede. Está cortando los suministros a los ciudadanos sirios, lo que están en contra. Y lo que está pasando ahora en Siria es una limpieza más que étnica, demográfica. Los que están al favor del presidente, da igual su etnia, si son cristianos, musulmanes, maronitas, alawitas, sunitas, chiitas, mientras están bajo el poder no le pasa nada. Pero los que están en contra de Bashar al-Assad le están desplazando hacia Turquía y hacia una zona que se llama Idlib, que está controlada por el ejército libre. Y desgraciadamente todos los días hay unos bombardeos con el Sukhoi 22, con misiles, con aviación, y la gente ya está desesperada. Estoy de acuerdo con los profesores que están diciendo que la guerra civil, la guerra en Siria, es una guerra un poco complicada, pero también tenemos que pensar en el pueblo sirio y la gente, los niños, las mujeres, la gente ha quedado huérfana, la gente ha quedado sin casa. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Es cuestión solo política o también hay una cuestión humana? Si usted ahora pregunta a cualquier ciudadano sirio en Siria, ¿está al favor de que Trump bombardea al Assad? El 99% de la gente está de acuerdo. Le da igual, lo que quieren no es una solución. Da igual si es peor o mejor. La única solución que hay en Siria ahora es que el Assad deje el poder. De una forma o de otra. Sí, señor. Políticamente o por la guerra, da igual. Señor Samir, permítame, le doy el derecho a réplica al profesor Rafat Ghotme. Brevemente, profesor. Sí, brevemente. Quería decir que en gran medida, esta guerra civil tan sangrienta que ha costado la vida de casi 500.000 personas en Siria, en buena medida se debe al intervencionismo norteamericano. Desde que comenzó a apoyar a los rebeldes, que ellos llaman eufemísticamente rebeldes moderados, a partir del año 2012, ese ha sido el principal motivo por el cual la guerra se ha mantenido en una especie de empantanamiento indefinido. Y para completar, entonces, este ataque que ocurre el día de ayer no hace más que reforzar este tipo de empantanamiento. Es decir, Estados Unidos viola el derecho internacional desde que comienza a interferir en los asuntos internos de Siria. Así que una forma de acabar con esta guerra es que los estados en la comunidad internacional asuman una especie de actitud neutral, lo cual es bastante difícil que se consiga en este momento. Pero eso es lo primero que toca lograr hacer, lograr sentar a las partes a negociar con los estados partes, dejando un poco al margen sus intereses. Profesor Carlos Patiño, digamos que estamos rondando sobre una discusión que pues evidentemente no vamos a tener las respuestas aquí,
porque finalmente es un escenario sumamente complejo. Pero, ¿cómo cree usted que podemos detener este derramamiento de sangre, teniendo en cuenta que ya en este momento hay prácticamente lo que muchos han catalogado como una provocación a Rusia? Es decir, ya no solamente es la crisis que vive Siria en términos políticos y en términos militares, sino también lo que generó en Rusia esta provocación o la respuesta que hará Rusia a este hecho fáctico que fueron esos 59 misiles que lanzó el gobierno de los Estados Unidos a Siria. Mire, Jefferson, hay una situación, digamos, dramática, y es la situación de los civiles, como lo ha dicho el señor Nikki Haley, en el contexto de Siria, y está marcada, entre otras, por una desidia muy importante de la comunidad internacional, desidia marcada principalmente por la Unión Europea, que además ha mostrado un rasgo de incomprensión y de incapacidad de gestión de la situación de los millones de refugiados que han tratado de tener salida hacia la Unión Europea y que han sido parados por un acuerdo muy enredado con Turquía, que se ha convertido en una especie de muro que detiene a los inmigrantes y que los separa de alguna forma. Pero adicionalmente hay que recordar que aquí hay otras dos tensiones claves en el caso de Siria. Una tensión geopolítica muy importante entre Irán y Arabia Saudita, por quién queda con el control de Damasco, pero adicionalmente hay una tensión muy importante entre sunitas y chiitas, pero adicionalmente resulta que, mucho más allá incluso de la confusión que Estados Unidos vuelve y aporta con el bombardeo de ayer, pareciera que de alguna forma le hiciera un favor al Estado Islámico, que en últimas terminar fortaleciéndose en una ciudad de Siria fundamental para el Estado Islámico, que es la ciudad de Raqqa. Porque entre otras es que aquí hay que recordar que el escenario no es rebeldes sirios del ejército libre sirio versus Bashar al-Assad. Ahí está Bashar al-Assad, está el ejército libre sirio, está el Estado Islámico, está el Frente al-Nusra, y hay pequeñas unidades combatientes de lo que llamaban las vanguardias combatientes, hay pequeñas unidades combatientes de los hermanos musulmanes sirios, y hay otra serie de componentes claves en esta dirección. Lo cierto es que si bien el régimen de Bashar al-Assad sigue teniendo reconocimiento internacional, es un Estado que de alguna manera ha perdido la capacidad del control sobre una gran parte del territorio, pero tampoco sus oponentes han logrado construir un control territorial real. Y en esta, digamos, situación, la muy pésima noticia para los habitantes y los pobladores de esos territorios es que no parece existir una estructura internacional que logre garantizarles el derecho a la vida. Vamos a hacer una primera pausa a comerciales. Estamos con una discusión desde tres ángulos diferentes sobre la noticia que capta la atención en este momento en todo el planeta, en los 5 continentes. Las reacciones que ha habido a nivel internacional, algunas de rechazo, la mayoría de apoyo a esta decisión que tomó el presidente Donald Trump de ejecutar un ataque contra Siria, luego de que se diera un ataque con armas químicas, con gases tóxicos en este territorio del Medio Oriente. Según ha trascendido en las últimas horas, la ONU todavía no tiene certeza de quién ejecutó este ataque contra la población civil. Una pausa y regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.